¿Cuál será la palabra clave para esta reunión si la tuviéramos que resumir? Esfuerzo. Pero lo estaremos viendo desde cómo Jehová nos dignifica el esfuerzo que hacemos por servirle día a día. Será el tema central de esta reunión. Lo podremos notar porque en las dos asignaciones que tendremos en la sección Seamos Mejores Maestros, veremos el esfuerzo que Jehová valora por seguirle y hablarle a las personas, incluso cómo instalarle y compartirle el JW Library. Igualmente, aquellas personas que tal vez no están progresando en los cursos bíblicos, cómo Jehová valora el esfuerzo que están haciendo por progresar y Él los quiere atraer. Será el tema central para esta noche. Comenzamos, hermanos, nuestro programa. Primeramente, tesoros de la Biblia. Jehová tenía derecho a esperar más de su pueblo, a cargo de nuestro hermano José Mireles. Cuando Jehová habló mediante Isaías, no solo quiso comunicar información, quiso llegar al corazón de su pueblo. Por eso, utilizó una ilustración que cualquier israelita podría llegar a entender. ¿Cuál era? Era el trabajo de plantar y cuidar una viña. Con esta imagen tan familiar, Jehová mostró cuánto amor, dedicación y paciencia había tenido con su nación. Y también lo profundamente decepcionado que estaba al ver que, a pesar de todo este cuidado, el fruto que producían no era el que esperaba. A través de esta parábola de la viña infiel, en Isaías capítulo 5, veremos cómo Jehová describe todo lo que hizo por Israel, qué fruto esperaba y qué fue lo que realmente encontró. Veámoslo en Isaías 5:4. Isaías capítulo 5, versículo 4. Si lo tiene, dice de la siguiente manera: ¿qué más podía haber hecho por mi viña que no haya hecho ya? Si yo esperaba uvas buenas, ¿por qué produjo solo uvas silvestres? Es interesante pensar que estas uvas silvestres eran como bayas podridas, pequeñas, casi sin pulpa y totalmente inútiles. Representaban a la perfección el fruto que Israel estaba dando. ¿Cuál era ese fruto? Injusticia y desobediencia. Y este resultado no era culpa del cultivador, ya que Jehová realmente había hecho todo lo posible y todo lo necesario para ayudar a su pueblo. A partir de aquí, Dios anuncia lo que hará con esa viña que no ha dado fruto. Jehová predijo que convertiría su viña en un terreno baldío. Veámoslo como lo expresa él en Isaías 5, 5 y 6. Por favor, acompáñenme a leer Isaías capítulo 5, versículos 5 y 6. Si lo tiene, dice de la siguiente manera: ahora, déjenme decirles lo que voy a hacer a mi viña. Le voy a quitar el cerco y será quemada. Derrumbaré su muro de piedra y será pisoteada. La convertiré en un terreno baldío. Nadie la podará ni le pasará el asadón. Se llenará de espinos y mala hierba, y les ordenaré a las nubes que no manden lluvia sobre ella. Esto que acabamos de leer era una imagen gráfica de lo que Jehová haría a su pueblo. ¿Qué haría? Quitaría su protección porque su pueblo había rechazado su amor. Y lo podemos ver en la imagen. Al observar esta imagen, podemos imaginar lo siguiente: un dueño de una viña acercándose con esperanza a su propia viña. Él cuidó de ella, la protegió, le dedicó tiempo y se inclina
esperando ver un buen fruto. Pero cuando toma el racimo de sus manos, su rostro refleja tristeza. No era lo que esperaba. Esa expresión que vemos aquí en la imagen captura perfectamente lo que Jehová sintió cuando su viña no respondió al cuidado que él había dado. Preguntémonos, ¿cómo nos ayuda este relato a esforzarnos por no decepcionar a Jehová? Este relato nos recuerda que Jehová también ha invertido mucho tiempo y esfuerzo en nosotros. ¿Cómo? Bueno, nos guía con su palabra, nos protege mediante su organización, nos aconseja con amor y nos sostiene cuando tenemos pruebas. Pensar en todo este cuidado nos lleva a preguntarnos, ¿qué clase de fruto estoy dando yo? Mis decisiones, mis actitudes y mi conducta reflejan que valoro lo que Jehová ha hecho por mí. También nos ayuda a identificar uvas silvestres en nuestra vida. ¿Cómo qué uvas silvestres? Actitudes, hábitos o decisiones que podrían poner triste a Jehová si no las corregimos. Este relato nos impulsa a ser más conscientes, más agradecidos y más decididos a cambiar lo que no esté bien con nosotros. Recordemos, este relato no solo muestra la decepción de Jehová, también refleja su paciencia, su interés y su deseo de vernos dar un buen fruto. Pero Jehová no pide perfección. ¿Qué pide Jehová? Pide un corazón sincero y dispuesto a mejorar. Y es motivador saber que cuando producimos buen fruto o cuando actuamos con justicia, bondad y obediencia, ¿qué cree que pase con Jehová? Jehová se alegra, Él sonríe, se complace y nos llega a bendecir. Por eso, igual que una viña responde al cuidado de su dueño, nosotros queremos responder al amor que nos está dando Jehová. Queremos cultivar cualidades que lo honren y eliminar cualquier espino que pueda crecer en nuestro corazón. Y recordar que este tema nos invita a reflexionar sobre algo muy importante. Cuando Dios cuida con tanto esmero a su pueblo, tiene el derecho a esperar que este pueblo responda de la misma manera. Por lo que nuestra meta debe ser muy clara. No queremos decepcionar a Jehová, sino alegrarlo con nuestras decisiones y manera de vivir. Muchas gracias, hermano Mireles, por ayudarnos a ver todo el esfuerzo que hace Jehová por dignificarnos. Igualmente, ¿qué esfuerzo podemos hacer para no decepcionar a Jehová? Ahora pasemos a la sección Busquemos perlas escondidas, a cargo de nuestro hermano Filadelfo Torres. Para dar inicio a esta consideración, hermanos, alguien nos quiere leer de Isaías, capítulo 5, versículos 8 y 9. Hermano Salas, Alejandro. Hay de los que juntan una casa con otra y de los que anexan un campo a otro hasta que no queda más espacio y son los únicos viviendo en esta tierra. He oído a Jehová de los ejércitos jurar que muchas casas, aunque grandes y hermosas, llegarán a ser motivo de horror y quedarán deshabitadas. Muchas gracias, hermano. Ahora la pregunta para estos versículos es, ¿por qué estaba disgustado Jehová con los israelitas? ¿Por qué estaba disgustado Jehová, hermanos? ¿Qué estaba pasando? Hermana, aquí Sheila, por favor. Sí, hermano, gracias. Porque Jehová les había dado una herencia
y no debían venderla a perpetuidad, ¿verdad? Entonces, podían alquilarla, pero nunca venderla a perpetuidad, y entonces se tornaron avariciosos y ya no respetaban las leyes divinas en cuanto a la regulación de las propiedades. Hermano Pérez, por favor. Sí, hermano, aquí nos damos cuenta cómo es que Jehová estipuló precisamente como ley el hecho de tener un territorio y que no lo podían vender. Más sin embargo, la avaricia de otros empezó a defraudar a sus hermanos, y así de esta manera se hicieron de casas y de campos que expandieron. Más sin embargo, Jehová estaba enojado, estaba frustrado, estaba enojado con ellos, y obviamente les dijo que esto quedaría desolado. Y esto se cumplió en parte cuando Babilonia invade Jerusalén, y pues obviamente las casas se quedan solas y los campos solos. Gracias, hermano. Vamos a pasar ahora a las... Dice, ¿qué perlas espirituales ha encontrado en la lectura de esta semana, hermanos? Hermana Noemí de Álvarez. Gracias, hermano. Aquí en Isaías 3:11 dice, ay del malvado, le caerá encima la desgracia, pues a él se le hará lo que él mismo ha hecho con sus manos. Este texto me enseña a mí a renunciar, a querer ajustar cuentas con mis propias manos si alguna persona me hace daño, y dejarle el caso a Jehová. Así que el corazón pues va a estar libre y no me sentiré mal. Gracias, hermano. Hermana de Padilla, allá atrás. Olga. El capítulo 5, el versículo 20 dice, hay de los que dicen que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Hoy en día vemos cómo hay infinidad de expertos para casi toda esfera de la actividad humana. Sin embargo, el tipo de consejos que ellos ofrecen por lo general dan la espalda a las normas morales de la Biblia y favorecen la nueva moralidad. ¿Y cuál es el resultado? Pues que es una sociedad permisiva y con afán de lucro cuyo lema es todo vale. Esto me enseña a mí que la importancia de no confiar en mi propio corazón a la hora de determinar qué está bien y qué está mal, y asegurarme de lo que es acepto a Jehová. Gracias. Aquí, hermanita de Betancourt. De Isaías 5:5 aprendemos que la desobediencia y las malas decisiones pueden llevar a que Jehová retire su favor y seguridad, lo que nos recuerda que la protección de Jehová no es incondicional, sino que depende de nuestra lealtad y de nuestras acciones. Gracias, hermano. Allá atrás, hermana Georgina Ramírez. En Isaías 3:8 dice que Jerusalén y Judá habían caído por lo que decían y hacían y demostraban que estaban en contra de Jehová. Eso me recordó lo importante que es obedecer las instrucciones que me da Jehová mediante su organización, porque de otra manera pues estaría mostrando que soy rebelde y estoy en contra de Jehová. Gracias, hermana. Hermana Marixa, aquí adelante, por favor. En el capítulo 3, versículo 8, me enseña una gran lección. Debo de cuidar muy bien lo que digo, cómo lo digo, si realmente puede animar o fortalecer a alguien, y asegurarme que lo que digo, mis acciones también demuestren que soy leal a Jehová. Es por ello que es importante siempre preguntarme, ¿qué voy a hacer? ¿Alegrará esto a Jehová o está en contra de él? Gracias, hermana. Hermana Rosy de Esparza. En el capítulo 3, los versículos 16 hasta el 24, se habla sobre algunas situaciones que Jehová menciona hacia las hijas de Jerusalén, que va a quitar los ornamentos, los adornos, los collares, los aretes de ellas. Entonces, ¿será que a Jehová no le gustaría o no le gusta que las mujeres se adornen? La guía de estudio menciona que no era eso en sí. El versículo menciona que estas hijas se habían hecho altivas y andaban con la garganta estirada dando miradas provocativas. La actitud era lo que a Jehová le molestaba.
Eso entiendo pues que no importa mi manera de arreglar, si es modesta, pero mi actitud sí importa, que nunca mi manera de arreglar me haga sentirme altanera o altiva. Gracias, hermana. Allá, hermanita Juanita Mireles. Sí, hermano, a mí me gustó el capítulo 4, versículo 3, donde Jehová dice que los que se quedaban en Jerusalén, Él los consideraba santos. Entonces era una garantía muy importante para ellos. ¿Qué puedo decir de nosotros? Él está en este tiempo observando todo el esfuerzo que estamos haciendo por mantenernos limpios en todo sentido. Así que es importante que yo me esfuerce lo más que pueda para permanecer a los ojos de Jehová limpia y tener la garantía de que me va a dar la vida eterna. Gracias, hermanos. Gracias por sus bonitas perlas y también a los que levantaron sus manos se les dio. Muchas gracias, hermano Torres, así como a ustedes quienes le ayudaron compartiendo sus perlas espirituales de esta semana. Pasamos a escuchar una porción de lectura de esta semana. Esta semana escucharemos la porción de Isaías, capítulo 5, versículo 1 al 12, a cargo de nuestro hermano Ismael González. Lo escuchamos, hermano. Déjenme cantarle a mi amado una canción sobre mi amado y su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil. Cavó la tierra y la limpió de piedras. Plantó una vid roja selecta. Construyó una torre en medio de la viña y en ella labró un lagar. Entonces estuvo esperando que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Y ahora, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podía haber hecho yo? ¿Qué más podía haber hecho por mi viña que no haya hecho ya? Si yo esperaba uvas buenas, ¿por qué produjo solo uvas silvestres? Ahora, déjenme decirles lo que voy a hacerle a mi viña. Le voy a quitar el cerco y será quemada. Derrumbaré su muro de piedra. La convertiré en un terreno baldío. Nadie la podará ni le pasará el azadón. Se llenará de espinos y mala hierba. Les ordenaré a las nubes que no manden lluvia sobre ella, porque la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Los hombres de Judá son la plantación que él amaba. Él esperaba justicia, pero resultó que hubo injusticia. Esperaba rectitud, pero resultó que hubo un grito de angustia. Ay de los que juntan una casa con otra, y de los que anexan un campo a otro hasta que no queda más espacio y son los únicos viviendo en esta tierra. He oído a Jehová de los ejércitos jurar que muchas casas, aunque grandes y hermosas, llegarán a ser motivo de horror y quedarán deshabitadas. Pues 10 yuntas de viña producirán solo un bato, y un homer de semilla producirá solo un efá. Ay de los que se levantan temprano para beber alcohol, y siguen hasta la noche, hasta que el vino los enciende. En sus banquetes tienen arpas, instrumentos de cuerda, panderetas, flautas y vino, pero no piensan en los actos de Jehová, ni ven la obra de sus manos. Hermano Ismael, muchas gracias por su preparación, así como por la lectura que tuvo esta noche. Logró, hermano, a grado razonable, lección número 5, leer con exactitud. ¿Por qué es importante esto? Palabra inspirada de Jehová. Y algo que usted logró, hermano, fue prepararse eso, leer por grupos de palabras en vez de palabras sueltas. La lectura que tenía a cierto grado tenía un grado de dificultad y lo logró. ¿Por qué? Porque no cambió, no quitó palabras, respetó signos de puntuación, coma, puntos, signos de interrogación. Muchas gracias, hermano, por su lectura de esta noche. Ahora pasaremos, hermanos, a nuestra sección donde aprendemos cómo predicar, cómo ser mejores maestros. Estaremos comenzando con cómo comenzar una conversación. Se presentará y se analizará un video del kit de enseñanza. Esto está a cargo de nuestras hermanas Vania Hernández y Sheila de Mayans. Las escuchamos, hermanas. Hola, mi nombre es Vania. Buenas tardes. ¿Cómo está? Veo que está arreglando su jardín. Sí, fíjate que me encantan las flores
y pues me di un tiempecito para estarlas regando, estarlas pues checando y también porque estoy triste, ¿verdad? Y pues esto me relaja. Comprendo. Sí, fíjese que yo también me tomé el tiempo de venir a visitarlos a ustedes, mis vecinos, para compartirles temas bastante motivadores. Pero antes de seguir, me gustaría preguntarles, si usted pudiera hacerle una pregunta a Dios, ¿cuál sería esa pregunta? Pues fíjate que estoy bastante triste, te decía, porque acaba de fallecer un ser querido, lo quería muchísimo y pues desgraciadamente murió a manos de un delincuente. Entonces pues me he estado pregunte y pregunte por qué tenía que morir de esa forma, por qué esa gente mala sigue viviendo y los inocentes siguen muriendo. Esa es mi pregunta. Lo siento de verdad y le agradezco que externe sus preocupaciones. Pero si me permite, me gustaría mostrarle un video corto. Se titula ¿Por qué estudiar la Biblia? ¿Qué le pareció? Pues fíjate que sí se ve interesante. En uno de los puntos menciona precisamente por qué hay tanta maldad y es lo que a mí ahorita, yo es lo que quiero saber exactamente, es lo que me duele ahorita. Y sí, le preguntaría a Dios y sí quiero una respuesta, me parece interesante. Ah, mire, muy bien. De hecho, mire, veo que justamente ahorita está pasando por una gran tristeza, pero aún así me gustaría poderla visitar en otro momento y seguirle platicando de cómo Jehová cambiará todo esto para bien. Así le daré un poco de consuelo. ¿Le parece bien? Claro que sí, hija. Pues mira, yo estoy disponible de las 6 de la tarde en adelante, cualquier día entre semana. Me parece muy bien, con mucho gusto la volvería a visitar. Por mientras, me gustaría poderle dar un texto bíblico. Si tiene Biblia, pudiera buscarlo directamente ahí y sirve de que terminaría su día con paz. Bueno, me retiro, la dejo, que tenga bonita tarde y espero que pase un buen día. Muchas gracias, hija, que te vaya bien. Aquí te espero. Muchas gracias, hermana Dana, así como usted también, hermana Sheila. Muchísimas gracias. Por lógica, todos hubiéramos sacado el video de la resurrección. Pero usted logró el punto número 5 de Obra de Amor, lección 1. 1, no hable demasiado. Y 2, dele a la persona la oportunidad de expresarse. Sí le dolía, pero sobre todo ella se preguntaba por qué le habían matado a su familiar. Es cuando usted logró entrar o logró captar el punto que a la persona le interesaba. Esa es una muy buena lección que nosotros podemos lograr en el territorio escuchando a las personas. Porque aunque las personas quieren escuchar las buenas noticias, pero a veces es el punto, tenemos que captar el punto que ellos necesitan. Muchísimas gracias, hermana, por su asignación. Ahora pasemos al hacer revisitas, a cargo de nuestra hermana Dana Betancourt y nuestra hermana Berta Sierra. Las escuchamos, hermanas. Dana, qué gusto verte. Hola Berta, ¿cómo estás? También me da mucho gusto verte. ¿Qué haces por acá? Mira, pues aquí estoy paseando con mi familia, ¿y tú? Pues yo vivo por aquí cerca. Igual salí a despejarme un poco. Fíjate que qué bueno que te veo y aprovechando me gustaría pues conversar contigo, ¿verdad? Porque me quedé pensando en lo que platicamos ayer sobre los consejos que nos da la Biblia para tener una familia feliz. Sí, así es, hay muchos. Me gustaría mostrarte otro. Este es en específico para los padres. Sí, claro, muéstramelo. Mira, traigo la Biblia aquí en mi teléfono y me gustaría que tú misma lo leyeras. Es Colosenses 3:21. Sí, dice, padres, no irriten a sus hijos para que ellos no se desanimen. Gracias. Según la Biblia, ¿qué no debe hacer un padre con sus hijos? Pues dice que no debemos irritarlos innecesariamente.
Así es, y como vimos ayer un consejo para los hijos, con esto podemos ver cómo la Biblia tiene un punto de vista equilibrado al respecto. Es verdad, no es bueno provocar el enojo de nuestros hijos, pero pues tampoco lastimarlos con palabras y dientes, ¿verdad? Sino hablarles con amor, pero sin dejar de corregirlos. Sí, así es. ¿Notaste cómo con tan solo estudiar un texto de la Biblia nos puede beneficiar mucho? Sí, de hecho, yo quiero ser una madre ejemplar para mis hijas. Me da mucho gusto que quieras ser un buen ejemplo para ellas. Y aprovechando, Dana, fíjate que ya me tengo que retirar, pero quisiera hacerte otra pregunta. Lo que pasa es que yo he leído mi Biblia y la verdad es que no entiendo. Siento que tiene palabras muy complicadas y noté que la tuya está como más entendible. ¿Cómo puedo obtener una Biblia como la tuya? Bueno, no tengo una Biblia en físico por ahora, pero te puedo ayudar a que la tengas en tu teléfono, así como yo la tengo. Sí, mira, aquí tengo mi teléfono. Bueno, mira, aquí te vas a tu tienda de aplicaciones y escribes JW Library y le presionas en instalar. Bueno, en lo que se instala, te explico. Esta aplicación está diseñada para hacer tu lectura de la Biblia más fácil y también puedes analizarla mejor y profundizar en ella, que es mediante publicaciones, audios, videos y además puedes ver el contenido en cualquier lugar y a cualquier hora y además sin internet, solo lo descargas antes. Pues sí que es mucho más fácil y práctico, ¿verdad? Ya descargado en el teléfono, pues puedo leer mi Biblia cuando yo pueda, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, mira, ya que está descargada, ahí te vas a donde dice Biblia y descargas el que menciona Biblia de estudio en español, pero si te fijas tiene muchos más idiomas. Uy, esta aplicación me será de gran ayuda, ¿verdad? Para poder compartir la Biblia con mis hijas con palabras más entendibles para ellas que los puedan comprender mejor. Sí, así es. Bueno, como me dijiste que ya te tienes que ir, ¿qué te parece si este miércoles, como habíamos quedado ayer, nos vemos en tu casa y podemos analizar más preguntas o algunas dudas que tengas ya con tu Biblia que entiendas mejor? Sí, está bien, ahí te espero a las 10 como habíamos quedado. Muchas gracias, hermana de Betancourt, Dana, y hermana de Zacarías. Muchas gracias, hermanas. Lograron muy bien, hermanas, lo que es la lección 9.5. Usar la información que les es útil a las personas. En este caso, hablaron del tema que le preocupaba a la persona, pero sobre todo cubrió una mayor necesidad. Le dio las herramientas para que ella misma empezara a saciar esa necesidad espiritual, que fue instalarle lo que fue la aplicación JW Library. Es algo muy interesante porque tal vez ahora podemos empezar nuestras conversaciones compartiendo con las personas esta herramienta. Podemos, aunque traemos nuestro mensaje principal, son las buenas noticias, pero podemos introducirle, si sabes si existe o si le podemos instalar una aplicación donde puede tener acceso a muchos videos, como lo hicieron nuestra hermana Dana. Muchas gracias, hermanas, por su muy buena asignación de esta noche. Pasemos a Hagamos Discípulos. Anime un estudiante de la Biblia que está afrontando oposición de la familia, a cargo de nuestra hermana Dolores Arellano y nuestra hermana Laura López. Las escuchamos, hermanas. Laurita, qué bueno que ahora sí pudimos ponernos de acuerdo para estudiar. Me tenías muy preocupada, ya ves que tenemos semanas que no hemos podido estudiar. Yo sé la presión que estás pasando y me preocupa muchísimo. Le he estado pidiendo a Jehová que me ayude a encontrar textos que te puedan animar y traje algunos que quisiera que los leyéramos antes del estudio, pero primero cuéntame, ¿cómo has estado? Ay, Lolita, fíjate que últimamente no me he sentido nada bien y pues me vas a disculpar, pero he seguido teniendo oposición de parte de mi familia, incluso ahorita más porque se acercan los días de festividad, ¿verdad? Y pues también, ay no, mi esposo el otro día me dio a escoger, me dijo que si seguía estudiando la Biblia, se va a separar de mí. O sea que me dijo, o es el estudio o mi matrimonio. Y pues es triste para mí. Y pues voy a dejar de estudiar ahorita. Ay, Laurita, precisamente era mi temor, ¿verdad? Que lo que te pase te hiciera sentir así. Mira, ¿qué te parece si antes de tomar esta importante decisión vemos los textos que te menciono? Mira,
El primero es Romanos 6:16. Por favor, lee. ¿No saben que si se ofrecen a alguien como esclavos obedientes, se hacen esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia? En este caso, tu esposo, pues no conoce la justicia de Dios, por eso estaríamos haciéndonos obedientes al pecado que lleva a la muerte, y eso significa que perderías la esperanza que Dios te da de vida a ti y a tus hijos, ¿no te parece? Fíjate que tienes toda la razón. A mí me gusta vivir, me gusta la vida, ¿verdad? Y pues sí me gustaría que vivieran mis hijos también. Así es, pero no es fácil lo que estás pasando. Por eso Jehová, que nos conoce, Él nos dice qué podemos hacer para vencer el temor al hombre. Y el texto que nos ayuda es este, mira, Primera de Juan 4:18. No hay temor en el amor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor, porque el temor nos limita. En realidad, el que tiene temor no ha sido hecho perfecto en el amor. Sí, es cierto, entonces tengo que hacer crecer más mi amor por Jehová y vencer el temor al hombre. Sí, ¿verdad? Y al que de verdad debemos de tenerle temor piadoso es a Jehová. Él nos dice que si tenemos ese temor, eso nos va a dar verdadera confianza. Nos lo explica en Proverbios 14:26. El temor de Jehová le da al hombre gran confianza y será un refugio para sus hijos. ¿Cómo ves? ¿Verdad? Hasta es una protección para tus hijos. Y Jehová no deja a sus leales, Laurita, confía en Él. Hay muchísimas hermanas que han pasado por lo que tú estás pasando y al tiempo ha sido bendición para toda su familia, ¿verdad? Lo que tienes que proponerte es ir a las reuniones, hacerle mucha oración a Jehová y vas a conocer ahí hermanos en las reuniones que te van a animar a seguir, que no te vas a sentir solita. Ay, gracias Lolita por estos textos. Me gustaron, fíjate que me hacen reflexionar acerca de que debe de crecer más mi amor por Jehová e incluso tengo que orarle más a Jehová para que me ayude para poder asistir a las reuniones. ¿Te parece que estudiemos? Sí, ya me habías asustado. Hermana Dolores, hermana Laura, muchísimas gracias por su asignación. Es una conversación que en ocasiones nos cuesta tener con nuestros estudiantes y no logramos llevarlos a que progresen porque no logramos percibir qué obstáculos están teniendo y por lo cual no están progresando, no están avanzando, solamente adquiriendo información. En este caso, a nuestra hermana Lolita le favoreció su tono de voz, aunque no estamos calificando el tono, pero la realidad, hermana, quisiéramos imitarlo. Tiene un tono de voz muy bueno para ese tipo de conversaciones y asignaciones, lo cual logró que, aunque es una significación, pudiera lograr, el caso de nuestra hermana Laura, pudiera llegar a su corazón y ella siguiera sentir motivada. No solamente la emocionó a estudiar, sino la motivó de corazón, que es lo que queremos lograr con los estudiantes. Muchísimas gracias, hermanas, a todos los que tuvieron parte de esta tarde y lo hicieron muy bien. Muchísimas gracias. Pasemos a nuestra siguiente sección, hermanos, nuestra vida cristiana. Pero para esto cantaremos primeramente la canción número 65, Lucha por progresar. Texto temático, Hebreos capítulo 6, versículo 1. Canción 65. ¿Cuántas veces hemos escuchado el relato de David y Goliat? De David y Saúl. Esta noche nos estaremos concentrando no en el relato, sino en qué lecciones aprendemos de este relato. A cargo de nuestro hermano Hugo Alonso. Sigamos aprendiendo grandes lecciones de este libro. Recuerde que el objetivo de las lecciones es sacar qué lecciones aprendo para llevarlos a casa, para practicarlos en mi vida diaria, ya sea en familia, en la predicación o dentro de la congregación. Hoy tenemos ejemplos tanto amonestadores como ejemplos de fe para nosotros. A ver si logramos captar el valor de David
su fe y su determinación a seguir sirviendo a Jehová. Y por otro lado, los ejemplos amonestadores, los celos de Saúl por ser reemplazado y la imprudencia de las mujeres. Así es que preste mucha atención para ver si logramos sacar estas y muchas lecciones. Vamos a empezar leyendo la lección número 40, titulada David y Goliat. La lectura nos ayudará nuestro hermano Miguel Ángel Bartolo. Prestemos atención. Jehová le dijo: Jehová le dijo a Samuel: ve a casa de Jesé, uno de sus hijos será el siguiente rey de Israel. Así que Samuel fue, y cuando vio al hijo mayor pensó: seguro que este joven es el elegido. Pero Jehová le dijo a Samuel que no era ese y le explicó: yo veo cómo son de verdad las personas, no solo cómo se ven por fuera. Jesé le presentó otros 6 de sus hijos a Samuel. Pero Samuel dijo: Jehová no ha escogido a ninguno. ¿Tienes más hijos? Jesé respondió: falta el menor, David, que está cuidando las ovejas. Cuando David entró, Jehová le dijo a Samuel: este es. Entonces Samuel derramó aceite sobre la cabeza de David. Así lo ungió para ser el siguiente rey de Israel. Tiempo después, los israelitas estaban en guerra contra los filisteos, que tenían en su ejército a un guerrero gigante llamado Goliat. Todos los días, él se burlaba de los israelitas y gritaba: manden a un hombre que pelee conmigo. Si me gana, seremos sus esclavos. Si gano yo, ustedes serán nuestros esclavos. David fue al campamento del ejército para llevar comida a sus hermanos que eran soldados. Allí escuchó lo que Goliat gritaba y dijo: yo pelearé con él. El rey Saúl le respondió: pero eres solo un muchacho. David le explicó: Jehová me ayudará. Entonces Saúl le prestó su armadura. Pero David dijo: no puedo pelear con esto puesto. Así que David agarró su honda, o sea, una tira que se usa para lanzar piedras, se fue a un arroyo, escogió 5 piedras lisas y las metió en su bolsa. Entonces corrió hacia Goliat. El gigante gritó: tú, muchachito, acércate y verás. Te voy a convertir en comida para los pájaros y los animales salvajes. David contestó sin miedo: tú vienes a pelear con una espada y una lanza, pero yo voy a pelear en el nombre de Jehová. No luchas contra nosotros, luchas contra Dios. Todos aquí verán que Jehová es más poderoso que una espada o una lanza. Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Luego, David puso una piedra en su honda y la lanzó con toda su fuerza. Con la ayuda de Jehová, la piedra salió disparada y se clavó en la frente de Goliat. El gigante cayó muerto. Entonces los filisteos huyeron para que no los mataran. ¿Y tú, confías en Jehová igual que David? Muy bien. Primer pregunta. ¿A quién escogió Jehová para que fuera el rey, el siguiente rey de Israel? ¿A quién escogió? ¿Don José? A David. Así es, ¿verdad? Correcto. ¿Se fijaron cómo fue este ungimiento? Hermano Pérez. Sí, hermano, cuando Jehová le dice a Samuel que vaya a la casa de David, pues a la casa de su papá, Samuel le dice a Jehová: si Saúl se da cuenta me va a matar. Dice: llévate a Jesé. Esto obviamente fue planeado precisamente para no darle a saber a Saúl precisamente que iba a ser restituido de rey de una manera literal y firme, como Jehová lo había ordenado por medio de David. Muy bien, ahí se ve la discreción de Jehová, ¿verdad? Hermana. Sí, y vemos cómo Samuel se dejó llevar también por la apariencia, porque vio a los 6 hijos de Jesé y pensó que pues eran muy grandes, muy fuertes, y decía seguramente que Jehová
escogió a uno de ellos, pero vemos cómo Jehová no ve de esa manera, él ve lo que hay en el corazón y él ya había escogido a David, por eso cuando él llegó derramó aceite sobre él. Así es, muy bien. La siguiente pregunta, ¿cómo venció David a Goliat? Migdael. Sí, dice que David puso una piedra en la honda y la lanzó con toda su fuerza, pero con la ayuda de Jehová salió disparada y se clavó en la frente de Goliat. Correcto, muy bien. Aquí con el hermano. Sí, algo importante es que David le contestó sin miedo a Goliat, tú vienes a pelear con una espada y una lanza, pero yo voy a pelear en el nombre de Jehová. Le dijo que no luchaba contra ellos, sino contra Jehová Dios, ¿verdad? Y eso pues nos hace ver que es muy importante siempre confiar en Jehová. Muy bien. ¿Cómo es que David llegó a las filas de batalla de Saúl, siendo que él estaba cuidando a las ovejas? Hermana Marisa, de Mireles. Como sus hermanos eran soldados, su papá le pide a David que les lleve de comer. De esta manera es cuando él se presenta y escucha todo el desafío que Goliat le hacía a Jehová. Escucha la tortura que estaba utilizando psicológicamente este soldado, Goliat. ¿Por qué digo tortura? ¿Cuántos días llevaba aventando la misma amenaza? ¿Recuerdan? ¿Leyeron ahí el relato? Hermano Pérez. Sí, hermano, ya eran muchos días, no recuerdo cuántos días, pero ya eran muchos días. De hecho, los tenía tan azorados, tan asustados, que ni siquiera intentaban llegar a la línea de batalla. Y sin embargo, Goliat ya estaba a la mitad. Eso verdaderamente causaba furor entre ellos, pero más de miedo que de coraje. Y obviamente al escuchar esto David, pues confía en Jehová, su determinación y su valentía lo hace enfrentarse a este gigante. Correcto, muy bien. Capítulo número 17, versículo número 16. Le dice cuántos días llevaba. En la parte final. Hermano Luis Javier Robles. Según el relato dice que los tenía soleados durante 40 días. Era una tortura psicológica, se metieron en el relato. ¿Le ha pasado a usted algo que le preocupa y lo trae angustiado, lo trae nervioso y lo piensa y lo vuelve a pensar y le están gritando y le están diciendo? Bueno, esta era una tortura que estaba pasando. David empieza a preguntar porque Saúl había ofrecido una recompensa a quien matara a Goliat. ¿Y qué hizo David? Y fíjense aquí, vamos a aprender una gran lección también de él. Empieza David a preguntar. ¿Qué pregunta David? Dice, ¿qué es lo que va a dar? ¿Qué es lo que está ofreciendo? Pero los soldados empiezan a ver que David empieza a decir que él va a pelear con él. ¿Y qué hacen los soldados? Van y le informan a Saúl lo que él está diciendo. Y Saúl manda a traer a David. ¿Y qué le pregunta a David? ¿Qué le pregunta Saúl a David? ¿Sí recuerdan el relato? Miren, si no vamos a la Biblia. Ahí mismo en el 17. El 28. Bueno, ahí es donde los hermanos lo regañan. Permítame. Aquí mero. Desde el 34 lo pueden leer.
34, el 36 ya le dice, empieza a utilizar razonamientos, a convencer a Saúl, decir lo que había hecho. Hermana de Bartolo, por favor. Poquito antes, en el 32, David le hace mención a Saúl que nadie se acobarde por culpa de este filisteo, y le menciona que él como su siervo saldría a pelear con él. Y entonces ya es cuando David le dice a Saúl: mi señor, soy pastor del rebaño de mi padre. Una vez vino un león y otra vez un oso, y cada uno se llevó una oveja del rebaño. Yo los perseguí y los derribé, y rescaté a las ovejas de su boca. Cuando me atacaron, los agarré del pelaje, los derribé y los maté. Le dio razones para que pudiera confiar en él. Es correcto. El 31 era el que les quería, para sacarle una lección a ese. El 31, ¿qué dice? Hermana Villalobos. Algunos oyeron lo que David había estado diciendo y se lo contaron a Saúl, así que Saúl lo mandó llamar. ¿David era de los que hablaban escondidas? ¿O era de los que hablaban de frente y se lo decían en su cara? Hermana Sheila de Mayans. Sí, hermano, gracias. David era muy valiente, y incluso para haberles dicho no se acobarden, porque le tienen miedo a este filisteo, ¿verdad? Demostró valentía y confianza en Jehová. Exacto, o sea, sostuvo lo que dijo, ¿verdad? Y le dijo a Saúl: yo he hecho esto, maté un oso, maté, y tenían ya la oveja en su boca y yo se los quité. Pero fíjense, todavía aparte de esto, ese valor, todos sus hermanos lo regañan. Dicen: ¿dónde dejaste las ovejas? Miren, por ejemplo, vemos los versículos 28, 17, 28. ¿Qué le dicen sus hermanos? Y probablemente nosotros nos hubiéramos desanimado si nos levantan la voz. ¿Qué dice, hermana? Aquí enfrente con la hermana de Álvarez. Gracias, hermano. Cuando Eliab, el hermano mayor, escuchó a David hablando con los hombres, se enojó con él y le dijo: ¿para qué viniste? ¿Con quién dejaste esas pocas ovejas en el desierto? Te conozco, eres un insolente y tienes malas intenciones en tu corazón. Solo has bajado aquí para ver la batalla. Lo regañan, lo juzgan mal. ¿Cómo reaccionó David ante esa situación? Hermana Mireya. En el versículo 29 dice que él les responde: ¿y ahora qué he hecho? Solo era una pregunta. Esta que responde David, ¿y ahora qué he hecho? Muestra que ellos constantemente tenían esa actitud con él, ¿verdad? Porque ella les dice: bueno, ¿y ahora qué hice? ¿Verdad? Pero fue amable porque luego dice: solo estaba preguntando. Sí, también podemos aprender de eso. Correcto. Jóvenes, aprendan esta lección del ejemplo de David. Después de haber analizado estos relatos, hermanos, ¿qué puntos, qué lecciones van a aplicar en su vida diaria? En el servicio, en casa, aquí en la congregación. Hermana Rosy de Esparza. En alguna ocasión, hermano, escuché un discurso que se titulaba ¿quién es su Goliat? Porque a veces pareciera que estamos en esa situación, ¿verdad? Enfrentándonos a una situación que nos supera por mucho, como en este caso de David y Goliat.
aprendo cómo es que para Jehová no hay imposibles. Era dentro del el ojo humano, era imposible que un muchachito como David derrumbara a un gigante como Goliat. Pero David lo dijo, ¿verdad? Yo voy en el nombre de Jehová. A veces nuestras situaciones pueden ser tan difíciles, como dijo usted, por mucho tiempo, que nuestro corazón esté bien angustiado, pero confiar en Jehová, ¿verdad? Como lo hizo David, y pensar que para Jehová no hay imposibles, y por muy grande que sea nuestra situación o nuestro problema, con la ayuda de Jehová vamos a poder salir adelante. Entonces tenemos un Dios poderoso más que cualquier situación que nos pueda llegar a angustiar. Muy bien, excelente. Correcto. Ahí con la hermana Fanny. Sí, ahí en el versículo 33 se menciona, criticaban a David porque era solo un muchacho, lo menospreciaban por lo joven que se veía, por su apariencia. Sin embargo, su confianza en Jehová era tan grande que él no dejó que las críticas le robaran el ánimo o el gozo que él tenía. Y en nuestros tiempos, pues, pudiera ser la misma situación. Como jóvenes podemos enfrentarnos a situaciones difíciles e incluso con familiares que no son testigos. Si mi confianza en Jehová es así de grande como la de David, me va a ayudar a presentar una buena defensa y con mi ejemplo ayudar a mis familiares que no son testigos a ganarse pues el favor de Jehová. Muy bien, buena lección, excelente. Hermana Betancourt, hermana Dana. Sí, también aprendo que a veces en la predicación puede haber personas que tengan una actitud muy negativa o nos quieran pelear, pero el ejemplo de David me hace pensar en no ser grosera, no actuar de una forma grosera hacia ellos y es buscar a Jehová, esperar que Él me dé el valor y las fuerzas para afrontarlo de la mejor manera. Muy bien, excelente. Hermano Saúl Esparza. Me llama mucho la atención la humildad de David, porque para que Saúl le permitiera pelear contra Goliat, él le tuvo que comentar pues que había peleado contra un oso, contra un león, que por sí solas ya son hallazgos pues muy impresionantes, ¿no? Tanto a su corta edad como a una edad más avanzada. Pero al final en el 37, David le dijo, Jehová me libró de las garras del león y del oso, también me librará de las manos de los filisteos. Entonces, al David tener esa humildad y saber que esas hazañas las hizo mediante Jehová o por el Espíritu Santo de Jehová, fue entonces cuando Saúl le dijo a David, ve y que Jehová esté contigo. Entonces el tener esta humildad es la que me puede a mí beneficiar y pues tenerla siempre presente. Muy bien. Hermano Padilla. Es bueno también ser precavidos. Ahí podemos ver que David tenía mucha fe en Jehová al presentarse ante ese gigante, pero me llama la atención que él fue y recogió 5 piedras planas. Usó una. No es que le faltara fe, sino que era prevenido, ¿verdad? Nosotros también podemos ser prevenidos, podemos encontrarnos en situaciones críticas, difíciles, muy grandes, y hay que ver opciones. No solamente confiar en Jehová y decir, Él me va a ayudar. No, hay que tener opciones para poder salir de los problemas. Muy buenas lecciones, hermanos. Hay muchos comentarios, pero luego nos gana el tiempo en la siguiente lección. Vamos a seguir ahora con la lección número 41, David y Saúl. Después que David mató a Goliat, el rey Saúl lo nombró jefe del ejército. David ganó muchas batallas y se hizo muy famoso. Siempre que regresaba de la guerra, las mujeres lo recibían bailando y cantando. Saúl ha vencido a miles de enemigos, pero David ha vencido a decenas de miles. Por eso, Saúl empezó a tenerle envidia y quería matarlo. David tocaba muy bien el arpa. Un día, mientras tocaba para Saúl, el rey le arrojó su lanza, pero David se agachó justo a tiempo, y la lanza se clavó en la pared. Después de eso, Saúl trató muchas veces de matarlo. Al final, David huyó y se escondió en el desierto. Entonces Saúl se fue a perseguirlo con 3,000 soldados. Por casualidad, Saúl entró en la misma cueva donde David y sus hombres estaban escondidos. Los hombres le dijeron a David en voz baja, «Es tu oportunidad de matar a Saúl».
David se acercó a Saúl y le cortó un pedazo de su ropa sin que se diera cuenta. Pero después se sintió muy mal porque no había respetado al rey ungido de Jehová. Así que no dejó que sus hombres atacaran a Saúl. Cuando Saúl salió de la cueva, David le dijo con voz fuerte: «Pude matarte y no lo hice». ¿Crees que Saúl empezó a tratar mejor a David? No, Saúl siguió persiguiéndolo. Entonces, una noche, David y su sobrino Abisai se metieron a escondidas en el campamento de Saúl. Hasta Abner, el guardaespaldas de Saúl, estaba dormido. Abisai le dijo a David: «Esta es nuestra oportunidad. Déjame matar a Saúl». Pero David le respondió: «Jehová se encargará de él. Mejor toma su lanza y su jarra de agua y vámonos». Luego, David subió a una montaña que había allí cerca. Desde arriba podía ver el campamento de Saúl. David gritó: «Abner, ¿por qué no has protegido al rey? ¿Dónde están su jarra y su lanza?». Saúl reconoció la voz de David y le dijo: «Pudiste matarme, pero no lo hiciste. Ya veo que serás el siguiente rey de Israel». Entonces Saúl regresó al palacio, pero no todos los familiares de Saúl odiaban a David. Muchas gracias, hermano. Muy buena lectura, gracias. Bien, sigamos sacándole lecciones. La primera pregunta: ¿por qué Saúl quería matar a David? Damián. Tenía envidia y por eso quería matarlo. Muy bien. ¿Cuál era la causa de su envidia? Mi hermano, acuérdeme de su nombre, por favor. Víctor Manríquez. Hermano Manríquez. Sí, pues debido a que Saúl lo nombró jefe del ejército, ¿verdad? Y debido a que había ganado muchas batallas y se hizo muy famoso, bueno, siempre que regresaba de la guerra, las mujeres lo recibían bailando y cantando, que Saúl había vencido a miles de enemigos, pero David había vencido a decenas de miles, y esa fue la razón por la que le tomó mucha envidia y lo quiso matar. Muy bien, excelente. ¿Cómo ven? ¿Sería prudente o imprudente de las mujeres hacer esas comparaciones en sus caras? Hermana de Mireles. Este tipo de palabras o comparaciones fue lo que también despertó en Saúl la envidia. Entonces es muy importante que cuidemos mucho lo que decimos, porque podemos incluso comparar, si tenemos 2 hijos o más, comparar a uno con el otro, o también en la congregación a los hermanos. Entonces es muy importante centrarnos en las cualidades que tiene cada uno y resaltarlas. Muy bien, buena aplicación, excelente. ¿Por qué David no quiso matar a Saúl? Jonathan, Samuel. Porque David sabía que Jehová se encargaría de él. Muy bien. ¿Cuál fue la razón principal por la que él dijo: no le voy a hacer nada al ungido de Jehová? Hermano Montes de Oca. Justamente por lo que usted acaba de señalar, era el ungido de Jehová y él no se atrevía a ir en contra de la voluntad de Jehová. Entonces, aunque había ya ciertas indicaciones de parte de Jehová, Jehová no lo había removido aún y él esperó a que Jehová lo hiciera. Además, el pensamiento de Romanos 12, 18 y 19 que aquí aparece, es evidente que también estaba en la mente de David. Él no se iba a vengar por ese odio o ese deseo de matarlo por parte del rey. Él dejó todo en manos de Jehová y es algo que nos enseña mucho, que no debemos de tomar la justicia por nuestras manos. Excelente, muy bien. Hermana Mirilla. Pero eso deja ver entonces también el gran amor que David
sentía por Jehová y su buena relación que tenía, y que para él en verdad era real, porque aparentemente nadie lo estaba viendo, pero como Jehová era real para él sentía su mirada y sabía que lo estaba observando hiciera lo que hiciera, ¿verdad? Incluso lo que pensaba o sentía, por eso sintió pesar después, ¿verdad? Cuando le cortó su prenda. Dice el texto que acaba de citar el hermano de Romanos, dice, hasta donde dependa de ustedes, vivan en paz con todos. En el caso de David, pues no pudo ser por mucho, o no estaba en sus manos, pero en lo que de él dependía, sí estuvo en paz con Saúl. Muy bien, excelente. Correcto. Así es. ¿Qué aprende de Jehová en este relato? ¿Qué se va a llevar a casa para practicarlo? ¿O qué piensa poner en práctica aquí en la congregación? Hermano Víctor Gama. Sí, aprendo de Jehová que no por siempre podemos servirle, ¿verdad? Cuando cometemos algún mal, tenemos ciertas deficiencias, Jehová nos puede rechazar. Así que es importante que como siervos suyos tengamos cuidado para siempre mantener una buena relación, porque si no nos puede rechazar, al igual que lo hizo con Saúl. Excelente, muy bien. Correcto. Hermano Betancourt. También algo que es notable y lo aprendo, es que hay veces que hay cosas que sí son justas. Por ejemplo, Saúl merecía morir por todas las cosas malas que había hecho, pero no le correspondía ni a David ni a sus guerreros ajusticiarlo. Era un asunto de Jehová. Por eso él dijo, dejen, Jehová se encargará de él y él lo atenderá algún día, y de hecho así pasó. Así es, ¿no? Muy bien. Hermana Rosy de Esparza. También en cuanto a la actitud que Saúl tenía, entendí cómo es que Jehová, aunque él tenía una mala actitud, Jehová ya lo había desaprobado, no le había quitado el privilegio, ¿verdad? Entonces entiendo cómo puede haber hermanos con privilegio, pero sin la aprobación de Jehová. Pero al igual que David, no soy yo nadie para criticar o juzgar si Jehová así lo quiere y así lo tiene, pues entonces esperar en Jehová, ¿verdad? Y seguir siendo obediente. David siempre respetó a Saúl, aunque sabía que no tenía la aprobación ya de Jehová, ya se había ungido a David. Sin embargo, David no actuó. Él siempre con paciencia fue obediente a Jehová y esperó a que Jehová actuara. Así es, muy bien. Hermana Susi Ramírez. Y una manera de aplicarlo aquí en la congregación es fijarnos en las cualidades de nuestros hermanos y no en los defectos. Si hacemos eso, pues fomentaremos la paz y alegraremos a Jehová. Muy bien, excelente. Hermana de Gama. Y en cuanto al familiar de David, Abisai, dice que él lo presionó, ¿verdad?, para que deshacerse de Saúl, y sus intenciones eran buenas. Al fin y al cabo, pues David iba a ser el próximo rey. Tal vez nos encontremos a personas así, ¿verdad?, que sus intenciones sean buenas y nos insten a hacer cosas que tal vez no le agradan a Jehová o tener el punto de vista humano. Entonces es importante ver qué nos están aconsejando, qué nos están diciendo y ver qué opina Jehová al respecto. Muy bien, excelente. Muy buen comentario. Hermano Vicente Díaz. Sí, algo que aprendemos de Jehová es que Jehová es tan bueno que nos ayuda con cualidad, en su palabra, a desplegar cualidades que hace que nos podamos llevar bien con todos. Así es, correcto. Muy bien. Hermana Maritza de Mireles. También podemos notar algo muy importante. David evitó que sus hombres hicieran algo que ofendiera a Jehová al matar a Saúl.
Entonces, igualmente yo debo tener mucho cuidado en si veo algún hermano que está haciendo algo inapropiado o va a hacer algo que no es correcto, al igual que David tengo que tener el valor para decirle que no es correcto lo que hace y que Jehová le dará la fuerza para confiar en hacer su voluntad. Así que habla de valentía en el caso de David. Así es, muy bien, excelente. Hermano Álvarez. Sí, muchas gracias. También estos relatos que acabamos de examinar ahorita nos refinan, hermano, a ser mejores siervos de Jehová. Por ejemplo, ahorita puede haber hermanos que cometan errores, pero ahí no nos vamos a pulir. Si alguien comete un error y nos alejamos de la congregación, es que no éramos de Jehová. Así es, ¿verdad? Hermano Manríquez. Sí, hermano, lo que me puedo llevar de aquí, ¿verdad? En esta noche es de que tener presente, ¿verdad? De que el que actúa bien le va a ir bien, ¿verdad? Como en el caso de el rey David, él pudo haber matado a Saúl, ya que Saúl reconoció la voz de David y le dijo: pudiese haberme matado, pero no lo hiciste. Ya veo que serás el siguiente rey de Israel. Y fue un privilegio para él. Así es. Muy bien, hermanos, pues muchísimas gracias. Muchas gracias porque comparten esas grandes lecciones que van a llevar a casa y nos ayudan a tener un mejor entendimiento y un mejor conocimiento de lo que Jehová espera de nosotros. Gracias. Hermano Hugo Alonso, muchas gracias, así como nuestro hermano lector, hermano Bartolo, muchas gracias por su lectura, así como ustedes quienes lo complementaron con sus muy buenos comentarios. Esta noche, cuando iniciamos la reunión, decíamos que la palabra era esfuerzo en resumir esta reunión. Vimos todo el esfuerzo que hizo Jehová por cuidar a su pueblo, cómo se esmeró, y aún así, cuando le fallaron, no los trató de una manera dura, cruel, a pesar de que él tenía todo el derecho de esperar y tiene todo el derecho de esperar lo mejor de nosotros. Esta reunión nos motivó a eso, a dar nuestro mayor esfuerzo según nuestras circunstancias. Tal vez vimos, o el informe número 7 nos ayudó a ver que sí hay crecimiento. Tal vez puedo creer que en mi territorio no hay crecimiento. Cuando yo salgo a predicar, las personas no me escuchan. Pero la realidad es que la semilla del reino se sigue sembrando y se sigue dando frutos. Así es que hagamos una vez más nuestro mayor esfuerzo aquí en nuestro territorio por seguir alabando a Jehová. Parte de esto estará muy relacionado la próxima semana con el título, estaremos analizando Aquí estoy, envíame a mí. Estaremos viendo qué incluye el aquí estoy. ¿Qué es envíame a mí? ¿Qué incluye? Y algo que nos incluye y nos marca, lo estaremos viendo en nuestra vida cristiana. La predicación de casa en casa sigue siendo y va a ser siempre nuestro mayor distintivo. Estaremos viendo cómo podemos aplicar esto. Pero esta noche, hermanos, ¿quieren compartir brevemente qué puntos se llevan esta noche? Brevemente, hermana, por favor, Ramírez, Georgina. Pues deseamos mejores maestros. A mí me llamó la atención cómo captar o identificar las necesidades que tiene cada persona para saber cómo podemos ayudarla y también lo importante que es saber escucharlas. Correcto, hermana, muchas gracias. Otro punto, hermana Vanessa, por favor. Mendoza. Sí, en el estudio de congregación me fortaleció mucho el saber que cualquier situación que me intimide, me provoque miedo, la vea yo muy grande o desafiante, siempre puedo tener la confianza de que Jehová, Él me va a ayudar siempre y que para Él no hay imposible para poder sobrellevarla o vencerla. Bien, hermana, muchas gracias. Hermano Bartolo, por favor, Miguel Ángel, por último. Sí, en el estudio bíblico de la congregación aprendí cómo es que
Cuando Saúl quiso ponerle la armadura a David y no le quedó, podemos aplicarlo, un hermano lo aplicó del cuerpo gobernante. Cuando confiamos en el estudio seglar, ¿verdad? Queremos o pudiéramos pensar que es la solución a todas las cosas, pero en realidad es como esa armadura no va a solucionar los problemas. Si confiamos en Jehová, ese va a ser el éxito. En este caso, Saúl ya no confiaba en Jehová. Y no era una batalla normal, era una lucha entre Jehová y los dioses de Egipto. Así es que, si confiamos en él, vamos a tener ese éxito que David tuvo. Muy bien, muchísimas gracias. Así es que sigamos haciendo nuestro mayor esfuerzo. Finalizamos ahora sí, hermano, los 121 asistentes, cantando la canción número 4, Jehová es mi pastor. Texto temático, Salmo número 23. Al finalizar escucharemos la oración final. Canción número 4.